Qué bonito es jugar Resident Evil 4 en mi PlayStation 2 chipeada de color rojo carmesí. Oh, esta es mi mejor parte. Joder, qué buenos tiempos eran esos. Hola mis amantes de la PlayStation. ¿Cómo están? Espero que mal digo bien. Hoy estuve viendo vídeos de cómo poner bien el ojete en el asiento y me topé con este video. Y recuerdo que yo también tengo una PlayStation 2. Así que hoy te voy a contar lo bueno y lo malo de la PlayStation 2. Así que comencemos. A mí me gusta la gasolina, dame más gasolina, a mí me encanta la gasolina. La PlayStation 2, PS2, es una consola de videojuegos desarrollada y comercializada por Sony Interactive Entertainment. Fue lanzada en 2000 y se convirtió en una de las consolas más vendidas de la historia. Características técnicas: procesador, Emotion Engine de 300 MHz, memoria RAM, 32 MB de RAM, memoria de video, 4 MB de memoria de video dedicada, gráficos, Emotion Engine, sonido, 48 voces de audio 3D, almacenamiento, disco óptico DVD. Juegos. La PS2 tiene una biblioteca de juegos muy amplia, con más de 3800 títulos lanzados durante su vida útil. Algunos de los juegos más populares de la PS2 incluyen Grand Theft Auto, San Andreas, Shadow of the Colossus, God of War, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, Final Fantasy X. Accesorios. La PS2 tiene una variedad de accesorios disponibles, incluyendo control DualShock 2, volante de carreras, micrófono, cámara y joystick, disco duro interno. Ventas. La PS2 es la consola más vendida de la historia, con más de 155 millones de unidades vendidas en todo el mundo durante su vida útil. Legado. La PS2 es considerada una de las consolas más influyentes de la historia, y su legado continúa siendo sentido en la industria de los videojuegos. Su éxito ayudó a establecer a Sony como un jugador importante en el mercado de las consolas, y su biblioteca de juegos sigue siendo popular entre los jugadores de hoy en día. La PlayStation 2 es una de las consolas más icónicas y queridas de la historia, y hay muchas razones por las que es considerada una de las mejores. Aquí te presento algunos de los aspectos más destacados de la PS2. Juegos icónicos. 1. Grand Theft Auto, San Andreas, un juego de acción y aventura que revolucionó la serie GTA. 2. Shadow of the Colossus, un juego de acción y aventura que se centró en la emoción y la exploración. 3. God of War, un juego de acción y aventura que redefinió la serie y se convirtió en un clásico. 4. Metal Gear Solid 3, Snake Eater, un juego de acción y aventura que se centró en la historia y la estrategia. 5. Final Fantasy X, un juego de rol que se convirtió en uno de los mejores de la serie. Innovaciones técnicas. 1. Procesador Emotion Engine, un procesador potente que permitió gráficos y sonido de alta calidad. 2. Memoria RAM de 32 MB, una cantidad generosa de memoria RAM que permitió a los juegos ser más complejos. 3. Disco óptico DVD, un formato de almacenamiento que permitió a los juegos ser más grandes y complejos. Accesorios y periféricos. 1. Control DualShock 2, un controlador cómodo y preciso que se convirtió en un estándar para la industria. 2. Volante de carreras, un accesorio que permitió a los jugadores experimentar la emoción de la carrera en juegos como Gran Turismo. 3. Micrófono, un accesorio que permitió a los jugadores interactuar con los juegos de manera más inmersiva. Impacto cultural. 1. Revolucionó la industria de los videojuegos. La PS2 ayudó a establecer a Sony como un jugador importante en la industria de los videojuegos. 2. Influenció la creación de juegos futuros. La PS2 inspiró a muchos desarrolladores de juegos a crear experiencias más inmersivas y emocionantes. 3. Se convirtió en un icono de la cultura popular. La PS2 se convirtió en un símbolo de la cultura popular de la época, con apariciones en películas, televisión y música. En resumen, la PS2 fue una consola revolucionaria que ofreció una experiencia de juego inigualable, innovaciones técnicas, accesorios y periféricos emocionantes, y un impacto cultural duradero.
La PlayStation 2 tuvo un impacto significativo en la industria de los videojuegos y en la sociedad en general. A continuación, te presento algunas de las consecuencias más destacadas de la PS2. Consecuencias positivas 1. Revolucionó la industria de los videojuegos. La PS2 ayudó a establecer a Sony como un jugador importante en la industria de los videojuegos y cambió la forma en que se desarrollaban y se jugaban los juegos. 2. Mejoró la calidad de los juegos. La PS2 permitió a los desarrolladores crear juegos con gráficos y sonido de alta calidad, lo que mejoró la experiencia de juego para los jugadores. 3. Aumentó la popularidad de los videojuegos. La PS2 ayudó a popularizar los videojuegos entre un público más amplio, incluyendo a personas que no eran jugadores habituales. 4. Fomentó la innovación. La PS2 inspiró a muchos desarrolladores de juegos a crear experiencias más inmersivas y emocionantes, lo que llevó a la creación de nuevos géneros y estilos de juego. Consecuencias negativas 1. Adicción a los videojuegos. La PS2 y otros sistemas de juego pueden ser adictivos, y algunos jugadores pueden pasar demasiado tiempo jugando, lo que puede afectar negativamente su salud y sus relaciones personales. 2. Violencia y contenido maduro. Algunos juegos de la PS2 contienen violencia y contenido maduro, lo que puede ser perjudicial para los jugadores más jóvenes. 3. Problemas de salud. La falta de actividad física y la postura prolongada pueden causar problemas de salud, como obesidad, dolor de espalda y problemas de visión. 4. Impacto en las relaciones sociales. El juego excesivo puede afectar negativamente las relaciones sociales, ya que los jugadores pueden pasar demasiado tiempo solo y no interactuar con otros. Consecuencias económicas 1. Ventas récord. La PS2 fue una de las consolas más vendidas de la historia, con más de 155 millones de unidades vendidas en todo el mundo. 2. Beneficios para la industria. La PS2 generó beneficios significativos para la industria de los videojuegos, ya que muchos juegos se convirtieron en éxitos de ventas y ayudaron a establecer a Sony como un jugador importante en la industria. 3. Creación de empleos. La PS2 y la industria de los videojuegos en general crearon empleos para miles de personas en todo el mundo, desde desarrolladores de juegos hasta vendedores de tiendas de electrónica. Consecuencias culturales 1. Icono cultural. La PS2 se convirtió en un icono cultural de la época, con apariciones en películas, televisión y música. 2. Influencia en la música y el cine. La PS2 y los videojuegos en general influyeron en la música y el cine, ya que muchos artistas y directores se inspiraron en los juegos para crear sus obras. 3. Comunidad de jugadores. La PS2 y otros sistemas de juego crearon una comunidad de jugadores que se reunían en línea y en persona para jugar y discutir sobre los juegos. Por mi parte, la PlayStation 2 fue una de mis fórmulas favoritas viendo mis juegos favoritos alrededor. Al principio pensé que era una consola común y corriente. Realmente no fue así. La PlayStation para mí es como mi hijo, sí voy a jugar con él todo el tiempo, pero es por otra misma razón y es porque la PlayStation 2 marcó mi infancia todo el tiempo. Cuando mi mamá me decía hijo ¿quieres ir a jugar? Yo le decía sí. Pero a jugar afuera ya que ella tenía que barrer el piso hasta que luego entré de vuelta y me entretuve jugando mis juegos favoritos Resident Evil 4, God of War 2 y el 1 y también Need for Speed Underground 2. Y todavía tengo la misma PlayStation 2. Solo que tengo un juego que me gusta ya que los otros no me gustan. Aún así de vez en cuando juego 1, 2 o 1000 partidas y luego me voy a mimir. También existen las PlayStation 2 chipeadas, que explícitamente la PlayStation 2 chipeada se refiere a una consola PS2 que ha sido modificada con un chip adicional para permitir la ejecución de juegos copiados o pirateados. A continuación, te presento información sobre la PS2 chipeada. Características 1. Chip de modificación. La PS2 chipeada cuenta con un chip adicional que se instala en la placa base de la consola. Este chip permite la ejecución de juegos copiados o pirateados. 2. Compatibilidad con juegos copiados. La PS2 chipeada puede ejecutar juegos copiados o pirateados, lo que permite a los usuarios jugar juegos sin tener que comprarlos. 3. Acceso a funciones adicionales. Algunos chips de modificación pueden ofrecer acceso a funciones adicionales, como la capacidad de ejecutar juegos de otras regiones o la capacidad de acceder a contenido adicional. Ventajas 1. Acceso a juegos copiados.
La PS2 chipeada permite a los usuarios acceder a juegos copiados o pirateados, lo que puede ser beneficioso para aquellos que no pueden permitirse comprar juegos originales. 2. Acceso a contenido adicional. Algunos chips de modificación pueden ofrecer acceso a contenido adicional, como juegos de otras regiones o contenido adicional. 3. Personalización. La PS2 chipeada puede ser personalizada para ofrecer una experiencia de juego única. Desventajas 1. Riesgo de daño a la consola. La instalación de un chip de modificación puede dañar la consola si no se realiza correctamente. 2. Riesgo de incompatibilidad. Algunos juegos pueden no ser compatibles con la PS2 chipeada, lo que puede causar problemas de funcionamiento. 3. Riesgo de actualizaciones. Sony puede lanzar actualizaciones para la PS2 que puedan deshabilitar la funcionalidad del chip de modificación. 4. Problemas legales. La utilización de una PS2 chipeada para ejecutar juegos copiados o pirateados puede ser ilegal en algunos países. Precauciones 1. Investiga antes de comprar. Antes de comprar una PS2 chipeada, investiga sobre el vendedor y el chip de modificación para asegurarte de que sea legítimo y funcione correctamente. 2. Sigue las instrucciones de instalación. Si decides instalar un chip de modificación en tu PS2, sigue las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar dañar la consola. 3. Ten cuidado con las actualizaciones. Ten cuidado con las actualizaciones de Sony, ya que pueden deshabilitar la funcionalidad del chip de modificación. Recuerda que la utilización de una PS2 chipeada para ejecutar juegos copiados o pirateados puede ser ilegal en algunos países. Asegúrate de investigar y seguir las leyes y regulaciones de tu país antes de utilizar una PS2 chipeada. Así que bueno gente, eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el contenido que subí hoy, ya que a mí me cuesta mucho editar estos vídeos y hacerlos largos me da un dolor de huevo, así que solo diría una cosa: siempre mantén el cuidado de tu PlayStation 2, ya que pueden pasar como que parpadea la lucecita de la PlayStation 2. Eso es debido al exceso de uso que tiene o el excesivo uso que tiene esta PlayStation 2. Esto me pasó a mí y no quiero que les pase a ustedes, así que prevengan el excesivo uso y también mantengan el ambiente frío con la PlayStation 2, ya que la PlayStation 2 es como un celular: si se sobrecalienta puede agarrarle cualquier locura y eso no quieres que pase, o sí. Así que bueno chicos, con lo avisado ya saben cómo prevenir que tu PS2 no se rompa. Y recuerden niños que... Alto ahí. Juan Bautista Fredes está detenido por traficante de juegos piratas. Salí de acá, gendarme de mierda, que tengo una granada y no tendré piedad en Push.